¿Qué tal, estimados hermanos y amigos? Ya estamos prácticamente en Semana Santa. Empezamos ayer, Domingo de Ramos. Y vaya que sí es una Semana Santa totalmente diferente a las que conocemos. Para este entonces, por lo menos aquí en el área donde nosotros vivimos, pues los niños estarían en la escuela, todos nosotros estaríamos con nuestras vidas normales, regulares, cotidianas. Durante estos días que vienen, seguramente muchos aprovecharían los días sin trabajo, días festivos, para tal vez salir a pasear a alguna parte, para ir a la playa, salir con la familia. En las iglesias generalmente tenemos servicios especiales, celebraciones especiales, pero repito, la verdad es que estamos experimentando y viviendo una Semana Santa totalmente diferente a lo que es normal para todos nosotros. Pero como ya les he dicho antes, yo quiero que pensemos en los acontecimientos de la Semana Santa. No porque estemos en cuarentena, no porque estemos cuidándonos de no enfermarnos, de no infectarnos, y no porque esté ocurriendo todo lo que está pasando en la nación y alrededor del mundo, vamos a dejar de pensar en el evento más grande de toda la historia. Así es. Déjame decirte una vez más que la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evento más grande, más importante que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Los seres humanos tal vez consideran otros eventos como importantes, tal vez ir a la luna, pero lo que hizo nuestro Señor es tan importante porque Él vino a salvarnos de la muerte eterna, de la condenación eterna. Y por eso digo, eso es lo más importante. Y es importante que lo recordemos, que meditemos acerca de eso, que hablemos acerca de eso. Y ayer estuvimos meditando cómo nuestro Señor Jesús entró en Jerusalén, cómo Él manda a 2 de sus discípulos a traer este asno. Se sube en el asno, entra y lo reciben con ramas de árboles, tienden sus mantos en el suelo y gritan: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Jesús estaba pues entrando la última semana, los últimos días de su vida a Jerusalén como rey, como Mesías. Ahora sí, Él se iba a dar a conocer oficialmente como el Mesías enviado por Dios. Y los eventos que ocurrieron durante esta semana pues son sumamente importantes. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue lo que ocurrió cada día de la semana? El lunes, martes, miércoles, etcétera. Y eso es lo que yo quiero compartirte. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que ocurrió el día lunes. Y déjame antes decirte que el domingo, después de que Jesús entra en Jerusalén, dice la palabra de Dios de que, de que Jesús entra en el templo, mira alrededor en el templo y luego se va a Betania. Marcos capítulo 11, versículo 11 dice: entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado todo en derredor, como la hora ya era tarde, salió de Betania con los 12. Salió para Betania con los 12. Vamos ahora con el día lunes. El día lunes, en la mañana, sale de Betania, que es donde había pasado la noche, con rumbo a Jerusalén. Pero en el camino, Él se encuentra una higuera. Y déjame leerte lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículo 18 en adelante. Volviendo a la ciudad, por la mañana tuvo hambre. Al ver una higuera en el camino, fue a ella, pero no encontró nada en ella, sino solo hojas. Aparentemente era una higuera adulta, relativamente frondosa, porque dice que estaba llena de hojas. Y dice que el Señor entonces le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Pronto se secó la higuera, y los discípulos al verlo se maravillaron, diciendo. Ahora, déjame que haga aquí una pequeña pausa,
Por lo que los otros evangelios dicen, aparentemente el lunes el Señor maldijo la higuera y se fueron a Jerusalén. Hasta el día siguiente, el día martes, otra vez cuando iban por el mismo camino, volvieron a ver la higuera y se dieron cuenta que la higuera estaba totalmente seca. Pero yo me voy a adelantar conforme a lo que dice el Evangelio de Mateo y te voy a platicar lo que sucedió. Dice entonces, versículo 20, y los discípulos al ver la higuera, se maravillaron diciendo, ¿cómo se secó tan pronto la higuera? Jesús respondió y les dijo, de cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así será. Todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Ahora, ¿por qué fue que Jesús maldijo esta higuera? Podríamos preguntarnos, pero ¿qué culpa tenía la higuera de no tener fruto? Bueno, la verdad es que Jesús estaba utilizando esto para darles una enseñanza a sus discípulos, una enseñanza grande a todos nosotros. Y no quiero profundizar, no quiero la verdad entrar en demasiados detalles. Yo solamente quiero compartirte una lección que yo he tomado de este suceso. Y es el hecho de que debemos como personas, como cristianos, como hijos de Dios, tener frutos en nuestras vidas. ¿Y qué son los frutos? Bueno, son todas aquellas cosas que Dios espera que como cristianos manifestemos en nuestras vidas. ¿Y cuáles serían esos frutos? Bueno, el primer fruto para todas las personas definitivamente sería haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Jesús es el regalo más grande de parte de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Entonces Dios quiere que todos los seres humanos creamos en Jesucristo y le recibamos como nuestro Señor y Salvador. Ese sería el primer fruto. Yo te pregunto, ¿has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Dios lo mandó para salvar a toda la humanidad? ¿Le has pedido perdón? ¿Lo has recibido como tu Salvador? Ese es el primer fruto y el que yo creo que todos los cristianos debemos tener. Si no tenemos a Jesucristo, no tenemos el perdón de pecados. Si no tenemos a Jesucristo, no tenemos la salvación. Si no tenemos a Jesucristo, no vamos a ir al cielo, no vamos a ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Si no tenemos a Jesús, nos vamos a ir al infierno por toda la eternidad. Así es que Dios espera que todos recibamos el regalo que Él nos da, a Jesús. Ese sería el primer fruto. Otro fruto, la palabra de Dios dice que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestra mente, etcétera. Ponerlo a Él en primer lugar. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Si Jesús viene a nosotros y nos mira, tenemos ese fruto, amamos a Dios más que a nadie más que a nosotros mismos, más que a nuestra familia. Sí, así es. Más que a nuestro cónyuge, más que a nuestros padres, más que a nuestros hijos. Amamos a Dios más que al dinero, más que al trabajo, más que a nuestra posición social, más que al país donde vivimos, más que a todo, absolutamente. Y lo hermoso es que cuando nosotros amamos a Jesús más que a todo, entonces todo lo demás cae en su lugar correcto. Déjame ponerte este ejemplo. Si amamos a Dios por sobre todas las cosas, entonces vamos a amar a por ejemplo, los hombres, a nuestra esposa de la manera correcta. Porque Jesús dijo, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, con nuestra alma, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, con todo nuestro ser. El segundo mandamiento es similar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por ejemplo, cumplir la regla de oro, que todo lo que querramos que las otras personas hagan con nosotros, la manera en que querramos que las otras personas nos traten,
De esa manera nosotros tenemos que tratarlos. Esas cosas son las que tenemos que hacer con ellos antes, porque hay muchas personas que malinterpretan este pasaje. Dicen, si las demás personas me tratan bien, si las demás personas me aman, si las demás personas me hacen cosas buenas, entonces yo lo voy a hacer. No. El mandamiento es diferente. Nosotros tenemos que hacerlo antes, de primero. Y aunque las otras personas no lo hagan para con nosotros, amar a nuestro prójimo. Y luego Jesús dice que tenemos que aún amar a nuestros enemigos. Así es. Los cristianos no deberíamos de tener enemigos, en primer lugar. No debemos de tener enemigos con nadie. Pero si alguien no quiere ser nuestro amigo, si alguien se declara nuestro enemigo, la Biblia dice que aún así tenemos que amar, tenemos que perdonar a todos. Luego otro fruto sería vivir en santidad, apartados totalmente del pecado, de la mentira, del robo, de deshonrar a los padres, de tener dioses ajenos, de tener ídolos, de el adulterio, de la fornicación, de cualquier pecado sexual. ¿Me entiendes? Apartarnos, dejar de practicar totalmente cualquier pecado. Y luego ser obedientes al Señor, vivir una vida de obediencia al Señor, vivir nuestra vida como el Señor nos manda en su palabra. Y Él sí nos manda en su palabra acerca de todos los aspectos de nuestra vida. La otra cosa, el otro fruto que podemos tener es servir al Señor. Y hay muchas maneras de servirle, pero yo quisiera enfatizar esta, principalmente en ayudar a propagar el Evangelio de Cristo en todo el mundo, porque esa es la gran comisión. Id y predicad el Evangelio por todo el mundo, por todas las naciones. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que participar de eso. Así es que no tenemos que ser solo apariencias. Así como Cristo vio la higuera y tenía muchas hojas. Cualquiera pudo haberse imaginado, tiene muchas hojas, entonces tiene mucho fruto. No, las apariencias no sirven de nada. Dios no quiere que seamos hipócritas, sino que seamos creyentes verdaderos y que tengamos fruto verdadero. Que nada más no seamos la apariencia de que somos hijos de Dios, la apariencia de que somos cristianos. Nada más porque vamos a la iglesia, porque nos llamamos cristianos, porque tenemos una Biblia, pero la verdad en nuestro hogar vivimos una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios, tratando mal a nuestro cónyuge, siendo infieles, tratando mal a nuestros hijos, robando, etc. No, Dios no quiere que seamos apariencia, Dios quiere que seamos lo verdadero. ¿Está bien? Y luego el Señor da otra enseñanza con relación a esto. Él les dice, de cierto les digo, si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si dicen a este monte, quítate y arrójate en el mar, así será. Todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Y yo lo único que puedo decir es, Señor, Padre, ayúdanos a tener más fe. Necesitamos más fe, Señor. Necesitamos creer más en ti. Necesitamos tener más confianza en ti, Señor, en tu palabra. Así es que, primero Dios, tengamos más fe. Y de esa manera dice, todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Luego de este encuentro con la higuera, Jesús sigue caminando con sus discípulos hacia el templo. Y déjame leerte lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 15 al 17. Y te recuerdo que estamos en el día lunes todavía. Dice, llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Bueno, de una manera muy sencilla, déjame decirte lo que estaba pasando. Muchas de estas cosas que la gente estaba haciendo, eso de vender, de cambiar dinero, de comprar, etcétera, estaba prohibido. Era algo que ellos no lo deberían de haber estado haciendo. Y por eso el Señor llega
y bueno, hace esto que está haciendo, ¿verdad? Limpia el templo. Y el significado que esto tiene es más profundo. Lo que sucede es que los religiosos, los líderes judíos, pero especialmente los religiosos, los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes, sumos sacerdotes, etcétera, habían pervertido la religión, habían pervertido la voluntad de Dios para el pueblo de Israel y para todos los seres humanos. Habían pervertido el mensaje de Dios. Recuerda, Dios los había escogido a ellos. Dios se había manifestado a ellos de una manera única. Y Dios los había escogido también para que ellos fueran luz al mundo, para que ellos fueran un ejemplo. Pero ¿qué pasó? Repito, los religiosos judíos habían pervertido la voluntad, el mensaje de Dios para toda la humanidad. Por eso es que es tan importante que nosotros los cristianos no cometamos ese error tampoco. No pervirtamos el mensaje de Dios. Y déjame decirte que yo creo que hoy en día se está haciendo mucho esto, de pervertir el mensaje de Dios. Los predicadores, los maestros, por querer llamar la atención, por querer ganar la voluntad de las personas, en lugar de querer agradar a Dios, se ponen a predicar cosas o enseñar cosas que le gusten a la gente, que la gente quiera oír. Y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la gente tendría comezón de oír. Ya no se conformarían con la sana doctrina, sino que querrían escuchar cosas nuevas, cosas que los excitaran, que los emocionaran, cosas que les llamara la atención o cosas que los halagara nada más. Y por eso digo, los cristianos, y más que nada nosotros, los pastores, los predicadores, debemos tener mucho cuidado de no hacer esto. Debemos de recordar que nosotros debemos de agradar a Dios, debemos de hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra ni la voluntad de los hombres. Y debemos de comunicar el mensaje de Dios, no nuestro mensaje, no lo que la gente quiere escuchar, el mensaje de Dios, aunque no sea lo más popular, aunque no sea lo más agradable a los oídos, pero es nuestro deber, es nuestra obligación. Y por eso es importante que todos los creyentes conozcamos bien la palabra de Dios, sepamos interpretarla lo mejor posible, conozcamos bien las enseñanzas o como las llamamos, doctrinas correctas de la palabra de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado de no pervertir el mensaje de Dios, que repito, es algo que se está haciendo mucho en nuestros días. Ya la gente que no conoce a Cristo no sabe cuál es la diferencia, no saben cuál es el mensaje de Dios y cuál no es el mensaje de Dios. Y tristemente muchos se burlan de nosotros, los predicadores y los cristianos, porque hay muchos mensajes ahí y algunos son disparates nada más. En estos días que estamos atravesando esta situación con el coronavirus y la cuarentena, todos podemos ver en los medios sociales cómo personas ponen cosas, publican cosas y hasta mensajes que la verdad son puros disparates. Tenemos que tener cuidado. En la Biblia hay una tremenda advertencia ahí en el libro de Apocalipsis. Jesucristo dice: yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. Hay que tener cuidado. ¿Qué pasó cuando Jesús hizo todas estas cosas en el templo? Los líderes religiosos precisamente empezaron a tramar cómo deshacerse del Señor. Marcos 11:18 dice: lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. ¡Qué tremendo! ¿Y sabes qué?
Tenemos que hablar la verdad. Eso sí, y lo que te digo en este momento es muy importante, hacerlo con amor, con el amor de Dios, hacerlo con respeto, hacerlo con cuidado, hacerlo guiados verdaderamente por el Espíritu de Dios. No para condenar nada más a la gente, no para criticar nada más a la gente, no para hacerlos sentir mal o nosotros sentirnos superiores. No, con el verdadero deseo de que ellos conozcan y crean en la verdad, crean en Jesucristo y se entreguen a Cristo, lo reciban como su Salvador. Ese debe ser nuestro objetivo. Tenemos que predicar el mensaje. Eso sí, claramente, todo el mensaje, todo lo que la Biblia dice, con amor. Pero vuelvo a decir, o mejor dicho, agrego esto, que a algunas personas no les va a gustar, así como le estaba sucediendo aquí a los escribas, a los sacerdotes, que no les gustó lo que Jesús decía porque era la verdad. Así hay muchas personas el día de hoy que cuando nosotros hablemos el mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra de Dios, y repito, lo debemos de hablar con amor, pero aunque lo hablemos con amor, a algunas personas no les va a gustar, pero aún así tenemos que hacerlo, porque el mensaje verdadero, el mensaje claro, el mensaje acertado de la palabra de Dios es el que salva a las personas, es el que los libra de la muerte eterna. Así es que esto fue lo que sucedió el lunes. Dice la palabra de Dios, Marcos 11:19, y al llegar la noche, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. Y así fue como terminó el día lunes. Mañana vamos a hablar un poquito acerca de lo que sucedió el día martes. Quiero orar por ti. Padre amado, yo te pido por esta persona que me está viendo ahorita. Tal vez es alguien que pertenece a nuestra congregación, Señor. O tal vez es alguien que es amigo o no sé, de alguna manera está viendo este video. Y yo te pido que le bendigas a esa persona, que le ayudes en este tiempo confuso. Que, Señor, mires todas sus necesidades y le bendigas y le ayudes y le guíes y le protejas a él, a ella, a su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú todavía no has creído en Jesucristo, yo te invito a repetir esta oración. Yo lo hice ya hace más de 35 años, cuando le entregué mi vida a Cristo. Y te invito, si tú quieres ser cristiano, si tú quieres ser un hijo de Dios, repite esta oración. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Abro las puertas de mi corazón y te invito a entrar y reinar en mi vida y en mi familia. Yo te recibo como mi Salvador y como mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y hasta mañana.